también un proceso de presión para formar a la policía en términos de igualdad. Y la tercera, que dependerá de los afectados, es saber si se viene una demanda utilizando. Mira, vuelvo y digo, una cosa es que cada quien viva su vida y otra cosa es que nos obliguen a nosotros de manera coercitiva, como tienen estos decretos, a creer las fantasías de los demás. Estos decretos, unidos a todo este garantismo, es que mira los numerales que aparezcan acá, es cada uno de los beneficios que han venido recibiendo, que no, digamos, respetamos, pero llegar nosotros a un decreto como estos, donde aquí entran todos. Te voy a dar un ejemplo. Yo, Samuel, me autopercibo Laura. Entro a un McDonald's, ¿sí? Y como entro a un McDonald's y me autopercibo Laura, entonces voy al baño de las niñas porque me autopercibo Laura, ¿sí? Tú tienes tus hijas en el baño, respetamos la fantasía de cada quien, pero no tiene por qué entrar al baño de nuestros niños o nuestras niñas. Entonces, yo quisiera saber, entiendo que hay unas dinámicas culturales por presiones ideológicas de grupos particulares, grupos políticos de presión, de lobby, grupos que sí se eligen, ahí sí no hay problema en que se elijan, en que busquen votos, ahí sí no hay ningún problema, que han venido golpeando culturalmente la sociedad. Claro, es una lucha cultural, estamos en una batalla cultural y una batalla jurídica, que en Colombia se ha centrado en uno de sus principales frentes en la Corte Constitucional, donde 6 personas deciden por 48 millones. Está compuesto por 9 magistrados, pero 6 de ellos alineados a estas ideas han venido modificando la Constitución de manera abusiva. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes, o sea, algo muy sencillo que no tiene que ver con, ¿cómo fue que dijiste la frase con la que empecé? ¿La tuya? ¿Con la que terminaste? Sujeto moral privilegiado. Sujeto moral privilegiado. Yo no sé si Simón Bolívar, por nacer de papá y mamá, era un sujeto moral privilegiado. Si en la historia nos vamos más para atrás, Cristóbal Colón, por nacer de papá y mamá, era un sujeto moral privilegiado. No, yo te lo entiendo perfectamente. Si nos vamos más hacia atrás, o sea, las sociedades viven permanentemente presiones culturales, pero tal vez ninguna como la nuestra, porque las redes sociales, el tema virtual nos ha llevado a una prelación del relato sobre la realidad. Es que yo te lo dije, yo no creo que haya nuevas tipologías de familia, lo reiteré durante toda mi intervención. La familia está constituida por papá y mamá, de ahí pues que todos estemos aquí sentados hablando, y hablando de los niños, por eso dije, es muy importante que los padres de familia hablen con sus hijos, los prevengan de esta avalancha cultural, ideológica, ideologizada, que está en contra pues de lo que somos, además como identidad, digamos, hablemos de una identidad colombiana, ¿no? Listo. Pregunta a Alejandro Michels. ¿Se está imponiendo o no una agenda de ideología de género donde se empiezan a vulnerar los derechos de la comunidad heterosexual, que pues pueden reclamar que si hay actos, digamos que obscenos, así sea pareja heterosexual o no, no está bien visto en ciertos lugares? ¿Se está imponiendo esa agenda o no? Bueno, ese es el caballito de batalla con el cual ganaron el plebiscito, con el cual subieron a Duque a la presidencia, pero tarde o temprano se les va a caer la máscara, tarde o temprano se les va a caer ese discurso que está cargado de discriminación. Estamos en etapa preelectoral, entonces es obviamente lógico que vuelvan a hablar de la ideología de género, de la agenda gay. Elizabeth, estos días que presentas tu obra, la dictadura homosexual, todo eso que se les ocurre. Los invito además a que la vean, seguramente van a poder cambiar un par de ideas. Yo me leí tu libro, acá lo tengo. Qué bueno, me alegra que acudas a fuentes serias, chévere. Pero me pareció que no era nada serio, mira, quería decírtelo. Eres el primero que me lo dice, bueno, los comentarios han sido de lo más amorosos, claro, amables y sobre todo reconocedores. De hecho, ha sido fuente para un par de tesis de doctorado que conozco. Qué bueno,
Gracias. Estamos mal de educación en Colombia. No Pero sé mira, tú. una cosita, es que hay algo importante que tú dices en tu libro, pero te lo quiero decir en serio, no con, digamos, el tono que tú usas, que me parece feo en un debate de estos que debería ser de altura, y Después es de que me que, dijiste que mi libro era malo y es o que antes. en la página 193, en la página 193 tú dices que, en otras palabras, el pueblo no puede No, no, decidir. dígame las palabras, porque Bueno, es que en otras palabras es un lío. o Por sea, lo favor, leo. léelo Ah, tal bueno, cual. listo, Gracias. perfecto. Eh, Yo quiero intervenir ahí en algo. no se pueden usar mecanismos de participación ciudadana para definir derechos fundamentales. ¿Cómo así? ¿Es cierto? O sea, No, de las minorías no, no se puede, o no sea, se puede. Tres, dos, uno, grabando. ¿Qué tal, amigos todos de Casa María del Caminante? En esta ocasión tenemos a una persona, un activista bien fuerte, un intelectual colombiano muy influyente, y hoy nos acompaña en Influencers de Dios. Bienvenido, Samuel Ángel. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de estar acá y esperamos llegarle a muchísima gente a través de su canal. Gracias. Bueno, a ver, Samuel, yo he empezado a seguirte y he visto muchas cosas muy interesantes, y es precisamente la parte intelectual, ¿sí? Quisiera que nos contaras así un poco cómo combinas tu parte intelectual, tu activismo político, con tu fe. Cuéntanos así poco lo que ha sido tu vida y cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo hoy. Bueno, la verdad ha sido un proceso muy, muy largo, de muchos años, de décadas, porque yo, digamos que di un paso adelante en los medios cuando tuve una emisora católica, pero la emisora católica como emisora era una emisora no digital, sino real. Me hizo conocer no solamente varias regiones del país, porque empecé a viajar a raíz de tener la emisora y de hacer programas en la emisora, sino que además conocí el mundo de la política, conocí cómo se movía la política, cómo era de necesario tener relaciones políticas para sostener una emisora real, porque los costos son elevadísimos. Entonces, cuando estás en provincia, era una emisora en provincia, lo único que se mueve prácticamente en la provincia son alcaldías y gobernaciones. Digamos, básicamente la gente vive como de esas fuentes de ingreso. Entonces, fue muy complicado conocer las realidades colombianas, digamos, descarnadas, saber cómo hay alianzas entre los gobernantes y los medios de comunicación. Casi, casi se puede hablar de una prensa comprada. Entonces, como católico fue pues bastante fuerte la experiencia. Y luego cuando ya vinieron las redes sociales, cuando ya vino el tema de la masificación o la viralización de la información a través de estos nuevos medios, los celulares inteligentes y demás, pues ya se volvió un público más global. Y bueno, eso nos ha llevado por varios países, nos ha llevado por varios continentes. Eh, yo, digamos, no es que hable de la Biblia taxativamente, pero todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que defiendo está enmarcado en la defensa de Occidente, y Occidente pues se podría resumir como las enseñanzas de la tradición de la Iglesia Católica. Entonces, se me ha abierto muchísimo el panorama. Fundamos luego algo que se llama el Instituto de Investigación Social, que hoy en día lo presido. Entonces se forma a gente para que pueda dar esta batalla con argumentos,
argumentos filosóficos, antropológicos, históricos, psicológicos, que le permitan complementar eso que tal vez las personas ven desde su tierna infancia en las parroquias, en los grupos de catequesis y demás. Alguien decía que nosotros formamos catequistas pro, porque es la posibilidad de que el catequista se pueda batir en el mundo de las ideas con una argumentación seria y no que quede corto, ¿no? Que no digamos, el mundo de hoy es un poco agresivo en el tema de las ideas y de la argumentación. Entonces hay que tener elementos y eso es lo que estamos haciendo ahora con este instituto que está, digamos, de manera real, está entrando a 11 países, de manera virtual tenemos estudiantes de más de 50 países, entonces se ha venido ampliando muchísimo el tema de formar a las personas para que no solamente, digamos, no solamente soy yo defendiendo unas ideas, sino configurando todo un ejército, no solamente, repito yo, sino otros profesores que permiten que estas personas salgan con estas posibilidades también. Bueno, cuéntanos un poco de eso, de lo que estás haciendo, porque he visto, a ver, como hemos tenido tanto problema con el pensamiento de izquierda, marxista, entiendo que los intelectuales se han preparado siglos por defender, para culminar con la izquierda y la izquierda se renueva, pero derecha, de lo que yo me acuerdo de autores, eran muy pocos contados. Entonces, déjame, si me estoy adelantando o trato de entender, que lo que tú estás trabajando es cómo sustentar el pensamiento conservador de derecha. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Sí, tal cual, digamos, darle argumentos, darle piso a esas ideas, porque la academia, las universidades, los colegios se plagaron de ideas completamente, llamémosles así, frontalmente anticristianas, ¿no? Antes, cuando yo era niño, que fue antes de la Constitución del 91 en Colombia, que pues entró a romper todo lo que era la educación que nosotros recibíamos. Antes de la Constitución del 91, nosotros inclusive en colegio público recibíamos catequesis, nos llevaban Biblias, nos regalaban Nuevos Testamentos, había principios, valores, respeto. Ahora pues la educación de nuestros jóvenes es una cosa que riñe totalmente con la tradición y los principios de Occidente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, de la mano de varios intelectuales, no solamente tomar libros, digamos, que pudieran estar alineados con el pensamiento conservador o que defiende la familia, la vida, sino que estudiamos inclusive publicaciones, libros de intelectuales de izquierda para hacerles una crítica y revertir los argumentos. Entonces eso ha sido bastante iluminador para muchísima gente porque no pensaban de esa manera, ¿no? De alguna forma uno dice, no, si ese libro es de izquierda, pues ese es un libro intocable para mí, yo no puedo mirar eso porque puedo atentar contra mi fe o puedo dudar de mis ideas, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo un poco en espejo a lo que fue la Escuela de Frankfurt, ese grupo de intelectuales comunistas alemanes que se inició hace aproximadamente 100 años en Alemania, valga la redundancia, pero que después pasaron a Estados Unidos, que decían que estaban haciendo una crítica a Occidente. En realidad no era una crítica a Occidente, sino era repensar Occidente para destruirlo, que es pues lo que estamos viendo hoy en día. Entonces hemos creado algo que se llama la Escuela de Bogotá. Si ellos fueron la Escuela de Frankfurt,
Nosotros somos ahora la Escuela de Bogotá, un grupo de intelectuales de diferentes nacionalidades que se han unido a hacer escuela y a generar discípulos de esa escuela en el mundo para hacerle frente a esta avalancha anticristiana que estamos viviendo. Interesante. Cuéntame, Samuel, um, ¿cómo ves tú en Colombia particularmente esa acción en los jóvenes, esa falta de, digamos así, de identidad de Occidente o identidad del mismo cristianismo, en la Iglesia Católica? ¿Cómo la ves tú? ¿Y por qué crees que hemos llegado a este estado? La verdad es que las izquierdas desde hace varias décadas secuestraron la educación. Nuestros jóvenes pueden salir de las familias medianamente bien formados, ¿por qué no decirlo? Hacen su primera comunión, hacen su confirmación, pero llegan a las universidades, a la academia, y son secuestrados por ideas contrarias a lo que sus padres les enseñaron, a lo que sus catequistas les enseñaron, ¿por qué no decirlo? A lo que sus historiadores en los colegios les enseñaron. Entonces, desafortunadamente, como uno siendo tan joven llega a la universidad, digamos, en promedio, ¿no? Pues es presa fácil de argumentos de profesores que se han preparado toda su vida para mostrarle al joven una visión completamente distinta a la que les mostraron sus padres. Y esto hace que masivamente, porque es política pública, nuestros jóvenes hayan subvertido la realidad, vean las cosas completamente distintas. Y no solamente eso, sino que se vuelven, porque eso es lo que buscan estos grupos, se vuelvan militantes de esas ideas. Y es lo que estamos viendo hoy en día en Colombia, ¿no? Jóvenes que salen a quemar CAIs, que son los centros de atención inmediata, la policía, que salen a quemar el transporte público, que salen a dañar la propiedad privada, a pedir unas reivindicaciones que no tienen ningún sentido, porque son reivindicaciones de tipo ideológico, es decir, han sido adoctrinados para esto. Entonces, es muy fuerte porque la educación es tal vez la trinchera más importante de estos grupos progresistas, precisamente para tomarse la sociedad, generar un pensamiento hegemónico que cambie el orden de las ideas, donde a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y entonces los que defiendan la verdad son unos mentirosos, los que defienden la mentira se les considera intelectuales y sabios. Y bueno, esa es la triste realidad de nuestros países, ¿no? No solamente Colombia, Chile, bueno, a todos los países de manera transversal están viviendo esta avalancha de tipo cultural. Sí, mira, a mí, yo pues vengo obviamente también para los que conocen, ven nuestro acento, pues es de la misma ciudad, ¿no? De Bogotá, y siento lo mismo que tú, porque estuve estudiando en diferentes partes y veía esa continua avalancha de intelectuales de izquierda. Y por otro lado, también me veía en la parte de fe. eh, y eran como dos mundos dentro. Entonces yo me crié más con un pensamiento, digamos, liberal, más que conservador. Vine a conocer a la iglesia hace relativamente ya, y no conciliaba esas dos cosas, la iglesia y el pensamiento liberal. ¿Sí? Y me costó mucho trabajo, pero también lo que tú dices, yo me desencanté de la parte intelectual y de la izquierda que nos quería meter, de la rebeldía que nos quería meter. Y me parece muy interesante que nos explicaras cómo es el sentir de otros países y cómo tú has llegado a compenetrarte y a compartir estas ideas hasta llegar a formar un diplomado en tus cursos
para defender, digamos, un movimiento, como dices, no de Frankfurt, sino de Bogotá. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo se conocieron? O sea, sabemos las redes sociales, pero ¿cómo fue ese proceso y cómo se fueron integrando? Sí, también fue un proceso largo de varios años porque primero, pues, digamos que de manera sorpresiva empezamos a ser conocidos por redes sociales. Digo de manera sorpresiva porque no era algo calculado, es algo que se dio al salir un poco a denunciar las situaciones que estamos viviendo. Entonces, pues, como que hay un vacío en nuestras sociedades de escuchar voces que sean disidentes de lo que dicen los medios de comunicación, de esas fábricas de pensamiento en las que se han convertido las universidades. Entonces ya cuando eso ocurrió a través de las redes nos empezamos a conocer con otras personas que en otros países hacían lo mismo. Nos hicimos amigos, empezamos a hacer giras juntos primero. Antes de estar en estas cuarentenas hacíamos giras con público masivo, ¿no? O sea, iba muchísima gente. Luego decidimos empezar a hacer formaciones en conjunto, es decir, no solamente las conferencias, sino, digamos, seminarios de formación virtuales. Y ya como yo, digamos, venía estudiando no solamente por mi cuenta, sino de alguna forma uno empieza a estudiar a los amigos que tiene al lado también. Entonces se me ocurrió escribir no solamente un diplomado, sino 4 diplomados, digamos, estructurar las ideas, pensar en qué personas podrían ser los profesores dentro de esos amigos con los que por años veníamos batallando, mirar otros nuevos amigos que se venían sumando. Es decir, es un proceso de años, y de estar en una batalla sin parar, porque la única manera de que tú tengas un poco de vigencia en la argumentación es estar al pie del cañón, ¿no? Es decir, es estar confrontando estos temas a diario. Y bueno, así se fue estructurando todo esto. Ahora, después fundamos el Instituto de Investigación Social. El instituto no solamente tiene diplomados, tiene cursos, tiene seminarios, tiene congresos, cumbres. Entonces, por todos los lados hemos estado imprimiendo estas ideas porque la necesidad que hay de que las personas mayores, sobre todo, me refiero padres de familia, sepan que no estaban equivocados, así sus hijos les digan que eran unos ignorantes que viven en la caverna, que se quedaron en la Edad Media, que son unos tierraplanistas. Bueno, hay muchas maneras no digo de decir las cosas, sino de ofender de la misma manera, o con línea. Entonces ha sido muy satisfactorio cuando padres llorando le dicen a uno que les hacía falta una voz que les diera ese apoyo, que les mostrara una luz, que les abriera un poco el camino en esta batalla. Digo batalla de tipo cultural, porque es una batalla cultural cuando tú estás a través de los medios hegemónicos recibiendo este bombardeo de cosas a diario, pues como que te empiezas a preguntar, oiga, ¿qué fue lo que pasó, no? O sea, en qué momento me están legitimando algo que siempre me enseñaron que estaba muy mal? Y estamos hablando, por ejemplo, de las relaciones homosexuales, por ejemplo, de la adopción por pares del mismo sexo, bueno, consumir drogas, o sea, tantas líneas que hay ahora, el aborto, que es el asesinato del propio hijo, el filicidio. Entonces, todas estas cosas nosotros las combatimos con argumentos y la gente se siente feliz, ¿no? Y cuando lo invitan a uno a un debate, casi que es como ir a una plaza de toros a disfrutar de una corrida, porque la gente está esperando qué es lo que va a decir uno, qué dice la contraparte, en qué momento quedan un poco callados o sin argumento, o sacan argumentos completamente gelatinosos, líquidos, que se pulverizan, digamos, en medio de una de estas presentaciones.
Entonces, digamos que realizamos una actividad que tiene un toque de adrenalina alto que nos gusta y fuera de eso ayudamos a que los padres se den cuenta que también pueden defender a sus hijos, que no tienen por qué quedarse callados ni permitir que un rector de un colegio o de una universidad adoctrine a estos niños y haga con ellos lo que se les ocurra. Sí. Entonces, cuéntanos una cosa, Samuel. En sí, ahora la situación colombiana, cuéntanos cómo se le ha adoctrinado a estos muchachos y a estos jóvenes que se han alzado, y no solo en Colombia, sino en diferentes partes. ¿Cómo se ha llevado ese proceso? Bueno, lo que pasa es que lo que está ocurriendo ahorita en Colombia es la sumatoria de muchas cosas. Y con estas cosas me refiero a toda una estrategia internacional de desestabilización. Hace solo unos meses, unos espías rusos fueron expulsados de Colombia por estar vigilando la infraestructura energética colombiana. Han sido expulsadas varias personas de Venezuela que han estado en la misma línea. Fue considerado persona no grata uno de los diplomáticos cubanos de la Embajada de Cuba aquí en Colombia. Bueno, es decir, estamos viviendo un proceso donde muchas hienas se quieren devorar a un país que se ha sostenido por 100 años a estas tendencias. Pero lo grave de todo esto es que desafortunadamente ha acompañado a este tipo de estrategias una estrategia de tipo cultural que ha buscado hegemonizar en la sociedad estas ideas, las ideas comunistas, socialistas, las ideas que nos dicen que la familia no es la familia, sino es un tipo de familia dentro de muchos tipos, que nos dicen que nosotros podemos tener diversas identidades, llamémosle sexuales o psicológicas, digamos, de otro tipo, porque ya no solamente son de tipo sexual, sino que hay personas que se creen perros, caballos, hay personas que buscan tener relaciones sexuales con niños, la famosa pedofilia. Entonces, la verdad es que estamos viviendo un proceso de legitimación a base de propaganda casi que superior a lo que vivió la Alemania nazi en la época de Hitler, ¿no? Porque ¿cómo hizo Hitler para convertir a toda una nación en una máquina de matar, que fue la Alemania de la época de Hitler? Pues a base de un proceso, llamémosle psicopolítico, ¿no? Un proceso donde buscaban cambiar el pensamiento para que las personas legitimaran el asesinato en masa. En este momento, a base del mismo proceso, se está legitimando el aborto, se está legitimando las relaciones inanes que no producen, digamos, hijos, que no generan, digamos, unas nuevas generaciones. Entonces, es la sumatoria de todas estas cosas y otras del proceso, digamos, la amenaza terrorista que hemos tenido por años en Colombia, fruto de estos grupos subversivos como las FARC, el ELN, el narcotráfico. O sea, aquí se está moviendo todo en bloque para convertir o para pulverizar a nuestra nación y llevarla a lo que ha vivido Venezuela, a lo que está viviendo Chile. Entonces, la verdad que tenemos que hacer mucha resistencia, explicarle a la gente. La farándula desafortunadamente se ha izquierdizado, legitiman en sus redes sociales y en sus apariciones en medios todas estas ideas subversivas. Entonces es muy fuerte la avalancha, pero tenemos que hacerle contrapeso con todo lo que podamos. ¿Cuál es el interés que tiene Colombia, o sea, que tienen en Colombia esos movimientos? Colombia es un punto estratégico. Sí, Colombia no solamente es un punto estratégico, es la joya de la corona, porque como le comento, se ha sostenido por décadas frente a este tipo de ideas.
Colombia en realidad es un país pobre en el sentido de que no tenemos pues las grandes riquezas petroleras que tuvo Venezuela. No tenemos, digamos, una población rica como tal, una infraestructura poderosa como la tendrían, por ejemplo, los Estados Unidos, guardando las proporciones. Pero tenemos el emprendimiento de los colombianos que por décadas ha construido y levantado el país. Entonces somos gente que en realidad nos gusta trabajar, ¿no? Nos gusta producir, nos gusta vivir bien, digamos, nos gusta tener nuestras cosas, nuestras casas, carros, tener una familia que viva tranquilamente. Entonces, digamos que somos la joya de la corona en el sentido de que hemos sostenido a base de esa pujanza que en mucho tuvo que ver con la colonización antioqueña por toda Colombia, eh, que eran, digamos, hijos de arrieros, gente que construyó y levantó descalzos al país a base de trabajo. Entonces, a eso le quieren apuntar ellos, a romper la propiedad privada, aprovecharse de los recursos que tiene Colombia, que en el plano económico no son muy altos, pero sí tiene recursos naturales. Entonces, pues claro, frente a países que están viviendo en la miseria, que están o que ya han colapsado, pero que se sostienen a base de propaganda como Venezuela, como Cuba, pues digamos que expoliar a Colombia sería la posibilidad de darle continuidad a esas ideas del socialismo, legitimándolo con mentiras, diciendo, no, pues Colombia ya se unió al socialismo, teníamos razón, y fuera de eso, pues le dan alargue, un respirito, ¿no? A ese debacle económico que tienen en la actualidad, sosteniéndolo mientras roban y expolian a países como Colombia. Eso es lo que ellos quieren, eso es lo que están buscando, y bueno, eso es a lo que nosotros tenemos que hacerle contrapeso. Okay. ¿Y cómo ese contrapeso piensas que se va a dar o se está dando ya? Bueno, como sé que este es un canal religioso, lo quiero decir un poco en términos religiosos. Estas ideas han venido permeando muchísimo a Colombia, me refiero a las ideas de la pérdida de libertades, del socialismo, del comunismo, de que se legitime al que es propietario quitarle sus propiedades, que se legitime al que es autoridad y respetarlo como hacen estos jóvenes con los policías, con los militares. Entonces, estamos en un punto muy crítico. Yo le estoy diciendo a muchísima gente que se ha comunicado conmigo de muchísimas zonas del país que en este momento, la verdad, obviamente cada uno de nosotros tiene que poner de su parte, escribir en redes, explicarle a sus familiares, no dejar de hablar a tiempo y a destiempo, como dice la palabra, pero también tenemos que pedir la ayuda del cielo, que nos envíe algo parecido a un Moisés, que que contenga la posibilidad de que estos grupos se tomen el poder, porque la verdad estamos en manos de Dios, adicional obviamente a lo que cada uno de nosotros puede hacer, ¿no? Pero necesitamos la mano de Dios también en esto. ¿Cómo conciliar la idea política o la política, las ideas políticas, con la espiritualidad, con la fe? Lo que pasa es que si la fe no se traduce en obras, pues es vana, ¿no? Dice inclusive la palabra. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Y la política, digamos que son obras, ¿no? Sobre todo, o sea, traduce, digamos, la acción concreta de los hombres, se supondría que para el beneficio de la sociedad, en esa misma sociedad. Entonces,
digamos que cómo se concilia la fe y la política a través de las obras. Cuando las obras son virtuosas, cuando las obras son en el marco de la verdad, cuando las obras son en el marco del buen ejemplo, cuando las obras son en el marco del testimonio, estamos hablando de personas que tienen fe, que muestran su fe con actos. Cuando las personas son antitestimonio, son portadores de mentiras, son no virtuosos, generan escándalos, pues ahí estamos hablando realmente de las obras, pero de la izquierda. En estos días puse una publicación de una joven, perdón, de un joven que se estaba golpeando dentro de un carro de la policía porque lo detuvieron, seguramente por hacer desmanes. Y el joven se estaba golpeando contra el carro, ¿no? Se estaba dando como cabezazos contra el automóvil para echarle la culpa a la policía de que lo estaban golpeando. Entonces yo puse en la explicación de la publicación algo así como, estas son las obras de la izquierda, y una persona me preguntó, pero usted ¿cómo sabe que es de izquierda si pues no está diciendo nada, ¿no? Se está golpeando en el video. Le dije, pues por las obras, es decir, si lo que está haciendo la persona no es en el marco de la verdad, de la virtud, de lo bello, pues es una persona de izquierda. Se supondría que las personas que somos de fe, a la hora de estar en nuestra vida en sociedad o en la política, deberían ser actos virtuosos, deberían ser actos en el marco de la verdad, de lo bello, de lo natural. Y ahí está la diferencia. ¿Usted qué le diría a un joven de acá de los Estados Unidos? Sabemos que en Estados Unidos hay muchos jóvenes que hablan español, ¿sí? Y que de pronto no han ido a sus países, pero conocen a sus padres y a sus tradiciones. ¿Usted qué le diría a ellos y también qué le diría a un joven colombiano que está haciendo este tipo de obras vandálicas y anárquicas y terroristas? ¿Qué le diría? Bueno, a los jóvenes que de buena voluntad han abrazado las ideas socialistas, lo que me atrevo a decirles es dos cosas. Lo primero, que se atrevan a pensar un poco más, es decir, que analicen las ideas que dicen defender. Y lo segundo es que estudien la historia, estudien la filosofía, la antropología, llénense de argumentos reales y ábranse a la posibilidad de conocer la verdad, porque lo que genera una ideología es un totalitarismo en la persona, es decir, la persona casi que a rajatabla cree en unas ideas que ni siquiera se da la oportunidad de analizar y de estudiar. Hoy, yo hace unos minutos tenía una reunión con unas personas de Chile y una de las jóvenes, habían varios jóvenes, casi todos eran jóvenes, pero una de las jóvenes de la reunión me dijo, a raíz de que está en uno de nuestros diplomados, que ella inclusive ha pedido perdón porque ella, sin darse cuenta, había estado abrazando estas ideas, ¿no? Las ideas del socialismo, las ideas de la muerte, del aborto, etcétera, y que esto le ha servido muchísimo para repensar las cosas y darse cuenta que estaba en el error. Entonces, lo primero es abrirse a la verdad, y lo segundo, atreverse a estudiar abiertos a algo que no es lo que nos han pretendido vender, sino que está en la historia, está en la naturaleza, está en la ciencia, sin ideologías. Otra pregunta. ¿Cómo estos movimientos, esto que se está gestando, o mejor, cómo usted ve esa luz al final del túnel? Bueno, yo creo que en la medida en que
nosotros nos mantengamos firmes en esta batalla cultural. El ejemplo llama mucho la atención. Es decir, yo noto una generación nueva de jóvenes que han decidido abrazar las ideas de la libertad, de la fe, de la defensa de la familia, de ir en contra del aborto, es decir, la defensa de la vida, a raíz de muchas personas que están en las redes dando la batalla, que se han atrevido a decir las cosas y que se han atrevido a estudiar para decirlas con argumentos. Entonces, lo importante es que nosotros sigamos dando esta batalla, que no nos quedemos, digamos, impávidos, quietos, así la avalancha se venga tan fuerte como a veces la notamos en medios de comunicación, o como lo estamos viviendo hoy en Colombia, o como lo vivieron hace algunos meses en Chile, sino que sigamos a contracorriente sin parar, y ahí está la esperanza. Y creo que la esperanza además está en Latinoamérica. Tenemos una base de gente muy buena, muy buena, que simplemente es formar para que puedan dar esa batalla de los argumentos y de las ideas. Bueno, Samuel, quiero agradecerle de antemano, pues, porque como tú decías, la fe tiene que ver con obras y la parte intelectual genera esas obras, ¿no? Y Dios es un Dios de orden y Dios y los doctores de la iglesia han sido doctores también de argumentación, de defensa de la fe. Entonces, agradecerte todo este liderazgo que estás llevando a cabo y bueno, para ustedes todos, queridos hermanos y amigos de Casa María del Caminante, en la descripción del video vamos a poner las redes para que conozcan más de la obra que estás llevando a cabo. Y finalmente quisiera que te despidieras de toda nuestra familia. Esta es una iniciativa de la familia de las Hijas de la Caridad, de San Vicente de Paúl, acá en Miami. Y entonces estamos realizando esta serie de programas en donde la fe es muy importante y también los argumentos son muy importantes, son bienvenidos dentro del marco de la fe y dentro del marco de la esperanza y del amor. Entonces quisiera que nos dieras unas palabras finales, que nos invitaras y bueno. Bueno, no se cansen, no se cansen de defender a sus familias, a sus niños. No les dé miedo decirle a un rector de un colegio, de una universidad, que ustedes no están de acuerdo con lo que pretenden enseñarle, si es que eso va en contra de la naturaleza, de la ciencia y de las tradiciones familiares. Desen la oportunidad de estudiar para tener argumentos, desen la oportunidad de que no sea solamente el YouTube de alguna persona que nos llama la atención, sino de profundizar en esos argumentos, y así vamos a tener un futuro promisorio. No nos asustemos del apalancamiento de los medios de comunicación con ideas contrarias a lo que defendemos, y cualquier cosa estaremos para servirles, ¿no? Yo tengo una página personal que es samuelangel.com, y hay una página del Instituto de Investigación Social que es socialinvestigation.org. Entonces, a través de cualquiera de las dos pueden estar en contacto con nosotros. Si ustedes tienen comunidades que necesiten ser formadas, lo hacemos, los formamos. Si hay personas que quieren acceder a nuestros cursos, diplomados, talleres y demás, bienvenidos. Así es que el trabajo es largo, pero tenemos la gran motivación de hacerlo con la ayuda de Dios. Así es que los esperamos. Gracias, Samuel. Y entonces que Dios te bendiga con tu obra, con todos tus amigos y todos que están formando ese ejército de batalla cultural y de respuesta pues a todo lo que estamos viviendo. Y bueno, esta casa es bienvenida cuando quieras compartirnos. Acá Casa María del Caminante, y a ustedes, queridos amigos y hermanos, donde estén, donde vean este programa, buenas noches, buenos días, buenas tardes, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima
con Influencers de Dios. Estén bien. Adiós. Gracias.